Muy buenas, ahora sí toca analizar cómo es este Red Bull Ring desde dentro, viendo las zonas clave y cómo se traza cada una de sus curvas. Esto que veis en pantalla es el esquema, como siempre, que nos da la Fórmula 1 y que os traigo yo para explicarlo así a rasgos generales. Como veis es un circuito con muy poquitas curvas, la última es la número 10, ya vimos ayer que era el que menos curvas tenía porque las previas en este canal son así, por si sois nuevos. Ayer hicimos repaso de los datos, hoy del pilotaje y mañana de los setups, así que quien no esté suscrito pues es un buen momento para hacerlo y así no os perdéis tampoco el vídeo de mañana. En cualquier caso, 3 sectores como siempre y el primero tiene una curva que es la número 1 y la número 2 que es completamente a fondo, como si no fuese ni siquiera una curva. Por lo tanto, primer sector muy sencillito. Luego el segundo sector pues tiene la curva 3 que es bastante complicada, una recta importante y la serie de curvas 4, 5, 6 que se enlazan. Y directamente pasamos al tercer sector con las 7, 8, que la 8 se puede hacer a fondo, 9 y 10. Por lo tanto, poquitas curvas, quizá el sector más complicado yo diría que es el número 2, ahora veremos por qué, y no hay enormes diferencias entre ellos. El primer sector pues es más sencillito, sí que es importante la velocidad punta porque estamos a final de recta y luego un tramo de recta muy importante. En el segundo pues sobre todo también velocidad punta aquí y al final de esto, porque al final el que tiene más velocidad punta pues se nota sobre todo al final de la recta, que es verdad que este trocito ya es casi frenada, pero bueno, este otro pues se nota bastante esa velocidad punta para ganar alguna décima. Pero luego es verdad que tenemos una serie de enlazadas, esta curva es bastante grande, esta y sobre todo la 6, que tener un poco de carga aerodinámica pues te va a ayudar bastante. Y para el tercer sector todavía más, porque tenemos esta curva 7, la 9 y la 10, porque la 8 se hace a fondo. Y para estas curvas sí que ayuda mucho la carga aerodinámica. Diría que especialmente para la 7 y para la 9. Así que, ojo, que quien tenga un puntito más de carga aerodinámica puede tener mejor rendimiento en el tercer sector y quien tenga más velocidad punta quizá destaque en el primero. En cuanto al DRS, pues nos marca cuáles son las zonas de adelantamiento clave y como veis tenemos 3 zonas. Tenemos una por aquí, otra por aquí y otra por aquí. No es un circuito en el que tengamos una zona de detección que te habilita para abrir el DRS 2 veces, como teníamos por ejemplo en el Gran Premio de Canadá, en la anterior carrera. Aquí tenemos 3 zonas de DRS y 3 zonas de detección de DRS, que son estos cartelitos que vemos aquí. Esta es la primera. Antes de la curva número 1, antes de la frenada, hay que pasar a menos de un segundo. Si lo consigues, después de la curva número 1, vas a poder abrir el DRS. Y aquí está el truco. Si consigues abrir el DRS aquí, te va a resultar muy fácil, si no eres capaz de adelantar, por lo menos volver a pasar a menos de un segundo del piloto que llevas delante en la siguiente zona de detección que está aquí. Si lo consigues, haces la curva número 3 y aunque sea un desastre, aunque te pases de frenada, lo que sea, vas a poder abrir el DRS aquí. Y luego ya viene la zona de curvas enlazadas constantes o la de otro, donde la velocidad media alta es especialmente importante y la carga aerodinámica también, porque además nos encontramos aquí la curva número 9. Si ese tramo de curva rápida, donde la carga aerodinámica es importante, lo aprovechas para pegarte al piloto delante, aquí tienes tu oportunidad. Si pasas a menos de un segundo ahí, en la recta de meta vas a poder abrir el DRS. Y eso te va a ayudar a volver a abrirlo en la siguiente. Y eso te va a ayudar a volver a abrirlo en la siguiente. Por lo tanto, aunque no tengas mucha velocidad punta, tengas más carga aerodinámica, este circuito da pie a que puedas abrir el DRS para adelantar y quizá no lo consigas en la primera, pero lo puedes intentar en la segunda y si no, pues en la tercera. Y ahí ya, pues si no has conseguido adelantar, probablemente es que te falte mucha velocidad punta, pero bueno, en los coches de Fórmula 1 actuales no suele haber tanta diferencia. Visto eso, vamos con cada una de las curvas. Aquí tenemos la número 1 y la número 1 tiene un par de trucos, ¿vale? El primero, que aunque parezca una curva algo más de 90 grados, tiene truco y es que luego tiende como a abrirse un poco. Es decir, aquí está como un poco más cerrada y luego tiende a abrirse. Y el segundo truco es que esto es una pendiente hacia arriba muy importante. Entonces la frenada se puede atrasar todavía más. Se frena muy tarde y esta curva 1 se coge más bien neutra. Cuando tenemos aquí una recta muy larga, normalmente compensa atrasar la entrada para poder salir con más velocidad, porque claro, si entras muy pronto, lo que te pasa siempre es que te tienes que ir largo en la salida, entonces tienes que reducir un poco la velocidad o empezar a dar gas después, no te compensa. Pero como esta curva 1 es especial, tú tienes que buscar el piano más o menos por aquí, como en la segunda mitad, más o menos. Entonces, si tú la atacas más bien neutra, apoyas el coche justamente ahí y entonces vas a aprovechar al máximo. Es decir, atacando la neutra, puedes aprovechar esta parte del piano que está un poquito más abierta que esta.
¿De acuerdo? Entonces ahí es donde está un poquito la clave y sobre todo frenar tarde aprovechando la pendiente hacia arriba que hay aquí. En cuanto a la salida, no hay muchos metros hasta esta primera curva, por lo tanto no suele haber grandes pérdidas de posición. Evidentemente, pues si te salta el antistall o alguna historia de esta, pues sí que se han perdido algunas posiciones, pero es raro. Alguna puedes perder, pero no creo que te vayan a pasar 2 o 3 pilotos, ni mucho menos, porque la distancia hasta aquí es muy corta. La clave viene justo después. Aquí muchos pilotos suelen irse largo, vemos pues que no se cabe porque aquí 2 coches en paralelo ya van apurados. Si hay 3 en la salida, pues uno se va a tener que venir por aquí. En fin, suele haber algún lío en la salida. Así que la clave está en tener una buena posición y empezar esta recta con mucha velocidad, porque es una recta bastante larga que incluye además la curva número 2, que es esta que veis aquí. Se hace completísimamente a fondo y la única clave es estar más o menos en el centro de la pista durante esa curva para luego abrirnos y hacer la frenada de la curva número 3. Esto que veis aquí, aunque en la imagen satélite no se puede apreciar muy bien, es una cuesta arriba absolutamente brutal. Que las imágenes son boas se nota, pero en persona es aún más llamativo. O sea, si veis algún plano, aunque sea que pone la cámara totalmente horizontal para apreciar realmente cómo es esto de inclinado, es para fliparlo. Entonces se aprovecha para frenar todavía más tarde de cara a esta curva número 3 que ya pertenece al segundo sector. Curva número 3 también tiene truco. Se frena muy tarde gracias a esa cuesta arriba, se llega a muchísima velocidad y hay que reducirla muchísimo. Y eso todavía se potencia más por la cuesta arriba. Es decir, se pasa de mucha velocidad a muy poca y en muy poco tiempo. Porque te tiene que ayudar los frenos, evidentemente, también la carga aerodinámica, que su consecuencia es el drag, es el empuje del aire hacia atrás, y también esa pendiente hacia arriba. Así que es una frenada muy, muy, muy intensa. Y para trazar esta curva número 3 hay 2 opciones. O mezcla de ambas también, pero normalmente 2 opciones. Una, se ataca bastante pronto, que es algo que no se suele hacer con curvas tan cerradas, y menos si luego tenemos una recta importante como la que tenemos por aquí, ¿vale? Por aquí no, esto es fuera de pista. Aquí hay otra recta muy importante en la que se puede abrir el DRS. Entonces, ¿por qué se puede hacer de esa manera atacando muy pronto y demás? Porque esta curva tiene un peralte fortísimo justo por aquí en su interior. Entonces, si tú la atacas muy pronto, ese peralte te ayuda a girar todavía más el coche, porque claro, una curva que atacas pronto, normalmente ¿qué pasa? Que te vienes largo. Pero eso no te pasa, porque aquí tienes un peralte que te empuja el coche hacia adentro, entonces te facilita la salida. Esto es trazada a nivel experto, digamos, porque es muy complicado aprovechar ese peralte y luego no perder tiempo justo por aquí, porque claro, al final lo que hace ese peralte es como cambiar un poco el apoyo en el coche, entonces es complicado controlarlo. ¿La alternativa cuál es? Pues redondear mucho más, no comerte tanto este piano, y de esa forma pues puedes tomar la curva de una forma pues un poco más tranquila. También depende no solo de tu gusto, sino de lo que te pida el coche a través de los reglajes o incluso pues como sea el coche de por sí. Si tienes un coche con una suspensión muy muy baja, muy muy rígida y tal, que no es especialmente recomendable para este circuito, luego vemos por qué, pues la trazada redondeada es más recomendable, porque no te vas a comer ese peralte que sí que te empuja el coche hacia adentro y te ayuda a mantenerlo en pista, pero sufre mucho las suspensiones, así que normalmente en ese caso se tiende a redondear esta curva. Luego, ya no me lío más con ella, tenemos un tramo de recta hasta las curvas 4 y 5. Para la 4 hay que frenar, luego la 5 se puede hacer a fondo. Y esta número 4 es más abierta que la 1, como se puede apreciar, pero también se llega a muchísima velocidad y tenemos una frenada en pendiente. Lo que pasa es que esa pendiente es hacia abajo. Entonces, mientras que para la curva 3 tienes que pegar un frenazo muy tarde, aquí tienes que frenar un poquito antes de lo que sería normal si esto fuese totalmente llano y no de golpe, porque entonces es fácil bloquear. Entonces, más o menos medio freno, que nunca es medio freno, sino que se lleva bastante al límite, pero es como que tienes que frenar durante más metros con un poquito quizá menos de intensidad, porque si no es fácil que lleguen a bloquear. Se puede jugar, por supuesto, con el balance de freno, que hablaremos ya de ello más mañana, para ajustar tanto lo que es frenada en línea recta como luego la entrada a curva, que el coche no te subvire. Esta curva número 4, justo donde termina el piano, quizá un poquito antes, es cuando se empieza a atacar. Se bordea mucho y aquí lo más importante es empezar a dar gas, incluso medio gas, y tener paciencia para luego seguir dentro de la pista. Dar gas a fondo cuanto antes, pero sin pasarse, porque como se ataca por aquí y es bastante larga, si empiezas a dar gas demasiado pronto, te vas fuera, a no ser que levantes el pie del acelerador, metas un volantazo, corrijas trazada, y ahí se pierde muchísimo tiempo, así que no merece la pena. Por lo tanto, se ataca más o menos neutra, se redondea mucho, hay que tener paciencia y luego
se acelera. Aquí solemos tener siempre alguna batalla que termina con alguien tocando la grava que tenemos aquí, porque es muy típico intentar incluso adelantar por fuera, porque esta recta es larga, entonces quien se quiere defender se queda en el interior, quien intenta atacar se va por el exterior, y por el exterior es muy fácil que te echen de la pista. Así que bueno, así sería como se traza, hay que aprovechar mucho este piano, el interior, bueno, hay quien lo aprovechará más que otros, pero no es tan importante, el más importante sin duda es este exterior, y luego la curva número 5, que parece que no tiene tampoco mucha ciencia, la gracia es estar más o menos por centro de la pista y poco a poco, ir abriéndose buscando este piano porque llega la curva número 6. Fijaos que esto de aquí es la curva número 5, que ni siquiera tiene pianos porque es completamente a fondo, y llegamos a la curva número 6, que también tiene truco. Y esta es un poco la gracia de Austria, es un circuito que a mí me encanta y es por eso, porque parece muy tonto con 10 curvas solamente, pero cada una es especial, tiene muchos cambios de inclinación, entonces ahora llegamos a la curva número 6 y tiene una frenada muy diferente, porque si os fijáis, la curva como que empieza aquí, pero hasta este punto no empieza el piano y luego ya hasta justo cuando el circuito se endereza. Y aquí tenemos como una especie de escapatoria y entonces es muy llamativo como los pilotos parece que se van a ir contra esa escapatoria, pero luego empiezan a girar y a tomar esta curva. La curva número 6 normalmente se está cerquita del piano interior justo cuando empieza, es decir, más o menos por aquí, luego se acercan un poquito más y a partir de ahí es cuando se empieza a dar gas, hasta que ya, por supuesto, pues vas con la tazada apoyándote hasta este piano. Clave absoluta. Esta zona de aquí y esta zona de aquí. Si, sobre todo los que le deis al simulador y tal, o si lo veis en algún piloto que ha cometido un error, si el piloto no se sube al piano por aquí, sino que se ha venido demasiado largo aquí, es que ha acelerado demasiado pronto o que ha atacado la curva 6 demasiado pronto. Si está por aquí y ataca este piano pero tarde, por esta zona en vez de por esta, es que ha sido demasiado paciente al acelerar en el vértice de esta curva, es decir, en vez de dar gas e ir abriéndose hasta aquí, pues ha continuado y luego cuando ha dado gas ya era tarde, debería haber acelerado antes, o que ha atacado demasiado tarde a la 6, es decir, se ha abierto demasiado aquí para luego ir cerrándose, ¿vale? Depende. Lo que hay que hacer es apurar más o menos este piano cuando empieza. Si es demasiado tarde o demasiado pronto, pues puede ser por algún error. Y luego para la curva 7 hay que quedarse aquí, en el centro de dentro de lo que es el asfalto, no sobre el piano, porque el asfalto hay más agarre, y hay que abrirse justo aquí, que tenemos también esta especie de escapatoria aquí, ruta alternativa, pues hay que aprovecharla mucho para abrirse lo máximo posible y luego trazar esta curva número 7. En función de las condiciones de pista, de si hay tráfico, de tus neumáticos, todo eso, pues habrá que tocar un poquito el freno o no. En clasificación normalmente no se toca el freno, ¿vale? Entonces se levanta un poquito el acelerador y se va, desde aquí, redondeando la curva. Este piano no se suele tocar mucho, no se suele pegar más o menos por la mitad, y si la atacas demasiado tarde pues tampoco te compensa, porque es verdad que aquí vas a sacrificar mucho para luego estar aquí más pegado, pero es que no pasa nada porque esta curva 8, fíjate que te ayuda incluso. Por lo tanto, se ataca justo desde esta escapatoria, redondeando, hay que pegarse a este piano interior y dar gas a fondo cuanto antes, porque aquí se va a mucha velocidad y esto Fórmula 1 tiene mucha carga aerodinámica, por lo tanto te responde el coche cuando tú le pides giro aquí para la 8. Así que este interior de la 8 se aprovecha muchísimo, sobre todo más o menos por esta zona, el de la 7 no tanto. Y ya por último llegamos a las últimas curvas, que además también son muy especiales. Esta curva 9 es muy rápida y ciega. Cuando tú estás por aquí, no estás viendo qué va a pasar por aquí. Entonces, ¿cómo se ataca esta curva? Pues con toda la fe del mundo de que todo va a ir bien, se reduce incluso alguna marcha en ese toque de freno y se ataca a ciegas. Hay que aprovechar muchísimo este piano interior y abrirse en este, aprovecharlo mucho. Si hay alguien que se ha pasado de cauto, se nota muchísimo porque no se ve tan forzado a venirse aquí. Incluso se queda dentro de la pista sin pisar el piano. Eso es relativamente típico. Y si entras demasiado pasado, no has frenado lo suficiente, lo que sea, pues también se nota porque no se come este piano, sino que se queda a lo mejor a medio metro, un metro, y entonces ya, aunque no lo parezca, se condiciona mucho esta zona. Y luego tenemos la curva número 10, que como veis pues es relativamente cerrada. El circuito aquí es bastante estrecho y aquí tenemos una bajada tremenda. Aquí empieza a bajar el circuito, aquí es hacia abajo y aquí justo a la salida de la 10 se aplana. Entonces aquí tienes una pendiente hacia abajo y justo fuerte se aplana. Ahí tienen que trabajar las suspensiones de una forma brutal.
sobre todo la parte trasera, porque la delantera como que se va comprimiendo de forma un poco más, como más orgánica, mientras que la trasera pega un golpe más fuerte, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, esa compresión tan brutal de las suspensiones, hay que aprovecharla para acelerar a fondo de forma prácticamente inmediata. En otras curvas, si haces eso, como por ejemplo la curva número 3, el coche te patina, que de hecho es lo más típico del mundo, porque tú tienes cuesta arriba y luego el circuito se allana. Entonces, las ruedas pierden apoyo. Aquí pasa lo contrario, tú vas cuesta abajo y de repente se aplana. Entonces ahí tienes todo el apoyo del mundo y hay que aprovecharlo para dar gas. Si eres capaz, vas a dar gas a fondo aquí muy pronto y vas a empezar la recta de meta, que es esta, con mucha más velocidad. Así que aquí se da golpe de freno también, complicado, no hay que frenar excesivamente, reducir quizá 1 o 2 marchas y se ataca muchísimo este piano. Y en cuanto se está en este vértice, hay que dar gas a fondo, cuanto antes, que es, ya digo, prácticamente inmediato. Así que, como veis, son 10 curvas, pero todas prácticamente son diferentes. La curva 2 es a fondo, la 5 también se hace a fondo, aunque condiciona un poco la 6, pero de las 6-7 frenadas que hay, todas son diferentes y por eso es un circuito tan especial. Recordad que en Level Up Academy tenéis cursos sobre pilotaje, en el que pues explicamos todo esto con mucho más detalle, curvas de doble radio y todas estas historias. También tenéis cursos de reglaje, tenéis cursos de Fórmula 1 a nivel técnico, a nivel deportivo, tenéis setups para Sim Racing, tenéis descargas de plantillas y un montón de cosas más, tenéis el certificado, tenéis el soporte para las dudas, tenéis todo lo que queráis allí para aprender de automovilismo conmigo. Así que echad un vistazo, que ya sabéis que son solamente 15 euros al mes y la primera clase de cada curso es gratis, o sea que la podéis ver sin ni siquiera registraros, así entendéis un poquito más el formato. Como siempre, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana hablando de los reglajes.